Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra del Señor ahí en el libro de Daniel. Vamos a ver el capítulo 3, Daniel capítulo 3. Este libro de Daniel, hermanos, es un libro muy interesante, muy importante. Pero ahora vamos a estar viendo la situación con este rey Nabucodonosor. Fue un hombre muy privilegiado. Dios le habló tanto, pero tuvo que pasar por una disciplina bien pesada, bien fuerte, porque a pesar de que vio milagros, a pesar de que él vio grandes proezas, milagros, tenía a Daniel ahí, el siervo de Dios, el profeta del Señor, a Sadrach, Mesach y Abednego, y él vio cosas maravillosas, e inclusive Dios le permitió ver al ángel de Jehová cuando puso o mandó poner en el horno ardiente a Sadrach, Mesach y Abednego. Él vio a otra persona con ellos, y luego no solo eso, que a Sadrach, Mesach y Abednego no les pasó nada, ni siquiera olían a humo, ¿no? O sea, nada, ni un cabellito se les quemó. Y este rey tuvo ese privilegio de ver todas estas cosas, pero desafortunadamente su corazón no se había humillado verdaderamente a reconocer que Dios es el soberano. Se iba a adorar a los hombres, se le humilló a Daniel, se le reconocía que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era el Dios verdadero, pero no quería permitir que ese Dios fuera su Dios. Y vamos a ver estas cosas, hermanos. Vamos a abrir primeramente a leer ahí en Daniel capítulo 3, versículos 23 al 30, y luego vamos a estar analizando partes del capítulo 2, partes del capítulo 3 y luego al final partes del capítulo 4. Dice el versículo 23, cuando estemos ahí, hermanos, todos me dicen amén. Estamos ahí, muy bien. Verso 23 dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego
en la provincia de Babilonia. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por su paciencia para con nosotros, Señor, que usted ha tenido con nosotros, mucha paciencia. Gracias, Padre, ayúdenos a poder, Señor, aclarar nuestro corazón, nuestras mentes, Señor, y poner toda nuestra confianza, toda nuestra mirada en el Dios verdadero, en el Dios único, el Todopoderoso, reconocerlo, honrarlo, glorificarlo, adorarlo, alabarlo, porque solamente usted se merece toda la honra y toda la gloria, solo usted, Señor. Si nosotros decimos alguna palabra suya, es su palabra, no es nuestra palabra, Señor. Si algo hablamos bien, de acuerdo a usted, es porque usted nos guía a hacerlo correctamente. Y necesitamos, Señor, ser guiados por usted, hacer su voluntad y reconocer que usted es el que hace todas las cosas, que usted es el digno de la alabanza, de la adoración, y queremos darle muchas gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije en un principio, hermanos, este rey Nabucodonosor fue un hombre muy privilegiado. Conquistó muchos reinos, engrandeció el imperio babilónico, o sea, vino a ser un imperio grandioso, grandísimo, muy grande. Era un hombre de carácter muy fuerte, muy duro, muy fuerte, corazón duro. Mas, sin embargo, hermanos, Dios le dio el privilegio de ver varios milagros muy poderosos, milagros grandiosos, maravillosos. Primeramente vio o escuchó, se dio cuenta de las profecías de Jeremías. Cuántas cosas Jeremías había dicho que los babilonios iban a hacer, se cumplieron, y Nabucodonosor se dio cuenta de todo eso, al grado de que le perdonó la vida a Jeremías y le dio la oportunidad de que escogiera si quería quedarse en Jerusalén o quería ser llevado allá a Babilonia. Jeremías escogió quedarse en Jerusalén. Y este rey Nabucodonosor le dio ese privilegio a Jeremías de escoger. Él había escuchado, se había dado cuenta de tantas cosas, hermano, tantas cosas, pero su corazón era muy duro, era un hombre muy soberbio, muy poderoso, era, se puede decir, el rey de todo el mundo entero, de todo el mundo conocido. Había ganado muchas victorias, había conquistado muchos países, muchos reinos. Entonces, hermanos, Dios le da un sueño en el capítulo 2, y por favor van ahí al capítulo 2, no lo vamos a leer ahora, pero más adelante, no todo, partes. Dios le da ese privilegio de tener un sueño. ¿Y qué fue lo que soñó? Soñó una imagen muy grande. Les quiero mostrar nada más un poquito de esa imagen para que tengan una idea. Tal vez algunos de ustedes ya la han visto. Pero, bueno, ¿qué pasó? Olvidamos de la imagen, ¿no? Se me puso media amachadita la computadora, pero está bien. La imagen era una imagen muy grande que había sido un sueño que él tuvo, y él tuvo ese sueño, pero el sueño él lo olvidó. Había tenido ese sueño en la noche y él se turbó a causa del sueño, pero luego se olvidó del sueño, olvidó el sueño. Y llama a mandar a todos los sabios
de Babilonia y quería pues que le dijeran el sueño, y es algo muy difícil. Quería que le dijeran lo que había soñado y luego le dieran la interpretación del sueño. La interpretación del sueño pues es fácil, a ellos se la podían haber elaborado ahí, se la podían haber inventado, ¿verdad? Pues quiere decir esto o aquello o lo otro, pero decirle lo que había soñado pues era algo muy, muy difícil. Entonces, cuando él recibe nadie pudo decirle lo que había soñado. Estas personas sabios que eran personas brujos o lo que hayan sido, adoradores no del Dios verdadero, no pudieron, hasta que el rey Nabucodonosor dice que va a mandar a matar a todos, a eliminarlos a todos, y en esos todos ahí iba a ir Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Daniel pregunta qué era lo que estaba pasando. Le dicen el capitán de la guardia de Nabucodonosor, y entonces él pide permiso, pide tiempo para él ir a orar con sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, para que Dios les revelara lo que este hombre había soñado, y Dios lo hizo. Ahora, Dios le da la revelación a Daniel. Daniel dice: ya tengo la revelación, va y entra con el rey Nabucodonosor, pide permiso para entrar y decirle lo que había soñado. Cuando Daniel entra delante del rey y le comienza a decir el sueño, pues eso fue maravilloso para Nabucodonosor. Wow, o sea, eso le impresionó mucho. Y le dice exactamente lo que él había soñado, comienza a describirle exactamente el sueño, la estatua y todo. La estatua era con cabeza de oro, y le dice Daniel: esa cabeza de oro eres tú, oh rey, esa eres tú. Pues este hombre, hermano, pues como que se le subió a él en la cabeza de oro, se le subió a su cabeza. ¿Y qué es lo que hace? Él se manda a hacer una estatua de puro oro, y eso lo vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, que no lo vamos a ver ahorita. Entonces, hermano, el punto es este: Nabucodonosor presenció muchos milagros. Para él fue muy impactante, y él reconoció que a Daniel, quien le había revelado el sueño y también la interpretación del sueño, fue Dios, el Dios todopoderoso, el creador del universo, y él se dio cuenta de todo eso. Pero vemos, hermano, que nada de eso le fue suficiente a Nabucodonosor. Nada de eso le fue suficiente. Porque él seguía, hermano, con su corazón inclinado a sus dioses, a idolatrar, a la idolatría. Y todo, o sea, no había salvación en su corazón y en su alma. Pero vemos, hermano, que en el capítulo 4, al final, dice que después de que él pasa por la terrible disciplina que Dios le puso, una disciplina de 7 años muy terrible, volvió casi como un animal, un loco. Bueno, yo creo que los animales se ofenderían, ¿verdad? Si uno dice que como un animal, porque estaba peor que un animal feroz, una persona desquiciada, loco, bien mal. Y dice la palabra de Dios que en el pasaje que leímos hace un momento, que hasta que él reconociera que el Dios Todopoderoso es el que tiene la autoridad de gobernar, de guiar, de hacer todas las cosas. Nosotros, hermanos, somos humanos, somos criaturas muy, muy insignificantes, somos criaturas pequeñas, pero hay un Dios, hermano, todopoderoso, que es el que hace todas las cosas. Este rey, hermanos, a mí me hace pensar, o me lleva a pensar, a recordar a Donald Trump, el presidente de aquí de los Estados Unidos. A veces se hace pasar por cristiano, y dicen como que sí cree que es cristiano, va y busca que oren por él y toda esa cosa, pero anda haciendo muchas cosas, hermano, que yo estoy casi seguro que a Dios les agrada, porque hace cosas muy injustas. A veces con los niños, con personas, no percibe el dolor de las demás personas, y hace tantas cosas que no son agradables a los ojos de Dios, que yo sé que Dios no las haría. Entonces,
Así era este hombre, Nabucodonosor. Alababa al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, al Dios de Daniel, y alababa todo eso y creía, porque él veía con sus propios ojos esos milagros, los presenciaba y creía que era Dios el que los hacía, pero no es mi Dios, es el Dios de ellos. Su corazón estaba lejos, estaba duro de querer reconocer la grandeza, de querer reconocer que nosotros no somos nada sin ese Dios. Él es el creador, Él es el guiador, Él es el todopoderoso, creador de todo el universo, y que nosotros dependemos de Él y necesitamos de Él. Nabucodonosor no quería reconocer esas cosas, solamente veía los milagros, se daba cuenta, reconocía que el Dios de ellos lo había hecho, pero él continuaba teniendo su propio Dios. Ahora, vemos, hermanos, que este hombre, Nabucodonosor, a pesar de todo eso, no había doblegado su corazón, su alma al Dios verdadero. Y hermanos, qué tremendo que aunque esa persona, y no solamente Nabucodonosor, hay muchas personas en la actualidad. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, un hombre que se llamaba Simón. Ese hermano se quedaba atónito con los milagros que Dios hacía a través de Felipe. Y se quedaba atónito y wow, y creyó, y se bautizó. Pero no se convirtió a Cristo, hermano. No era salvo, no era cristiano. ¿Qué fue lo que pasó? Creyó en los milagros que Dios hacía, pero no en el Dios que hacía los milagros. Amén. Y esa es totalmente diferente. Yo puedo ver un milagro y creer en ese milagro, pero no quiero doblegar mi corazón al Dios Todopoderoso, pues de nada me sirve. Y así pasaba con este hombre, Nabucodonosor, porque aunque la persona se maraville y quede atónito por los milagros, no es suficiente, no es suficiente. Hay que creer y hay que doblegar nuestro corazón al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, al Dios creador del universo. Reconocer que Él es soberano, que toda la grandeza es de Dios. Y como dije hace un momento, no basta con creer en los milagros, sino hay que creer en el Señor que hace los milagros. Amén. Nuestra vida, hermanos, depende de Dios. Mire, hermano, yo he visto en videos de personas que están hablando así como lo estoy haciendo yo, y de repente y cae en el piso, se murió, se le gastó la batería y se fue, le dio un infarto y se murió. Y hermano, no necesariamente que la persona tenga 70, 80 años. Amén. Pueden tener 30, 40. Personas que están dando noticias, un noticiero, personas que trabajan en el gobierno. Hay videos donde personas así que están dando un discurso o una predicación, hermanos, nada más se les nubla la vista y se acabó. Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros porque hermanos, aquí estamos todavía. Gracias a Dios. Hace algunos días atrás, hermanos, que fuimos a andar en las bicicletas, hermanos, yo sentía como que me iba a dar un infarto, sentí aquí porque fue mucho para mí. Y yo dije, bueno, pues, ¿verdad? Claro, si me da el infarto, pues yo sé que me voy con el Señor. Yo no sé si mi esposa quiera que me vaya o no, ¿verdad? Pero a lo mejor hace fiesta, no sé. Pero, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, no sucedió. Pero si Dios quiere que sucede, aunque no andes haciendo tanto ejercicio, no andes exagerándote de hacer algo que te descompasaste. Nos puede dar el infarto, hermano, aún acostado en la cama, descansando, sentado en el sillón ahí, tomándote un refresco, agua o café, lo que sea. Porque Dios es el que da la vida y Él es el que la quita. Amén. Y en el momento que Él dice hasta aquí, nadie va a poder parar su mano. Y lo dice ahí en el libro de Daniel. ¿Quién puede estorbarle para hacer las cosas? Nadie. Y si Él no quiere llevarnos, hermano, así, hagamos lo que hagamos, no es el tiempo todavía.
Entonces, hermanos, Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros. Gracias a Dios, porque aquí estamos en el mejor lugar, amén, escuchando la palabra de Dios, alabando a Dios, adorando a Dios. Y el Señor Jesucristo prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Amén. Creemos que el Señor aquí está con nosotros. Y hay que creer en ese Dios todopoderoso, milagroso, que Él es el que nos da la vida y nos da todas las cosas, hermanos. Vamos ahí en Daniel capítulo 2, por favor, hermanos, versículos 3 al 6, vamos a leer los versículos. Dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Oiga, qué tremendo. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Hermanos, manda llamar a toda esa gente, esos sabios de Babilonia. Pero qué problema, hermanos, el sueño lo olvidé. Imagínense, hermano, que lo llamen a uno y decirle, mira, me vas a dar la interpretación del sueño, quiero la interpretación, pero fíjate que el sueño se me olvidó, ahora me vas a decir también lo que soñé. Qué problemón, ¿verdad? Si yo le pregunto a ustedes qué soñé, ¿ustedes qué creen que soñé anoche? Ninguno de ustedes me va a poder decir, ¿verdad? Nadie. ¿Qué soñé anoche? Tal vez si les digo un sueño, no falta quien diga, esta es la interpretación. Pues, sí, cualquiera. Por eso el rey dijo, ustedes lo que están buscando es, quieren saber el sueño para poder elaborar una interpretación. Así es de que no, claro, no se acordaba, pero dijo, no, yo quiero que ustedes me digan el sueño y la interpretación para ver si acaso en realidad la interpretación que me van a dar es real, es verdadera. Así que, hermanos, pues nadie pudo hacerlo. Vea el versículo 9, dice, ahí en capítulo 2, dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Pues nadie pudo hacerlo. Así que la muerte para ellos era su destino. Estaban destinados a la muerte, a morir. Versículo 13 dice, y se publicó el edicto de los sabios, o que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Cuando Daniel recibe la revelación, va al capitán de la guardia, versículo 24, hermanos, por favor. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la
interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Podrás tú hacerlo? Versículo 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero vea qué interesante, hermano, lo que Daniel aquí le dice al rey Nabucodonosor. Le dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y luego le dice el versículo 29: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Vemos aquí, hermanos, que de aquí en adelante Daniel comienza a describir el sueño al rey, el sueño que el rey tuvo, en detalles. Y esto era precisamente esa gran imagen que yo les quería mostrar aquí, pero bueno, yo creo que algunos de ustedes ya la han visto. Y si no, busquen ahí la imagen en Google, pregúntenle a Google la imagen de Nabucodonosor y ahí le va a aparecer, ¿verdad? Era la cabeza de oro, los brazos de plata, para abajo de aquí del vientre era de cobre, luego las piernas de hierro y luego los pies y los dedos de hierro mezclado con barro. Pero el punto es este, hermanos: esa cabeza era de oro, y Daniel le dice a Nabucodonosor: esa cabeza eres tú, oh rey, esa cabeza eres tú, porque Dios te ha hecho rey de reyes, un rey muy poderoso, grandioso, maravilloso. Y este hombre, Nabucodonosor, pues lo tomó para que se le subiera, o le sirvió para que se le subiera a la cabeza, se le subieron los humos, como decimos. ¿Y a quién no, hermano? ¿A quién no? Si, hermano, si con mucho menos, a veces andamos, hermano, que no queremos ni pisar el piso, el suelo. ¿Verdad que sí, hermanos? Como humanos que somos. Imagínense, este rey, hermano, que era rey de un imperio grandísimo, maravilloso, había conquistado todo el mundo conocido en aquel tiempo, y no había nadie quien se le parara enfrente, quien lo detuviera. Y estaba muy crecido, muy engrandecido, y había una soberbia en él, un corazón tan duro, tan soberbio, mataba a quien quería le perdonaba la vida, y si no quería se lo mataba, hacía como él le parecía mejor. Y hermanos, ese hombre estaba pero totalmente ensoberbecido, engrandecido, y él pensaba, hermano, que era todo por él, que todo dependía de él. Cuando él, hermanos, tiene ese sueño y Daniel se lo revela, le da la revelación del sueño, le dice: Dios te lo reveló a ti, pero yo creo que eso le entró por un oído y le salió por el otro. Lo que le importó más y en lo que más se enfocó es que él era la cabeza de esa imagen que había soñado, y que esa cabeza era de oro, porque el imperio de Babilonia era un imperio poderosísimo y riquísimo, muy rico, poderoso, rico, y tenía todo. Entonces a él se le metió todo eso en su cabeza, en su mente. ¿Qué es lo que hace? Manda hacer una estatua de puro oro. Y me imagino que en esa estatua que él manda hacer, pues ahí estaba su imagen. ¿Y qué era lo que quería que todo el pueblo de Babilonia, con todos los israelitas y todos los que moraban ahí, y todos los países que él tenía bajo su gobierno, que adoraran esa estatua? Que la adoraran, que la alabaran, que la adoraran. Ahora, todo el mundo lo hizo. Todo el mundo lo hizo. El único que estaba
fuera de eso era Daniel, porque estaba en la corte del rey. Pero todos los que estaban fuera de la corte del rey, pues tenían que postrarse, tenían que adorarla. Pero hubo 3 personas que no quisieron someterse. Era Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no quisieron adorar a esa estatua. Entonces, hermano, este rey se había sublevado tanto, se le había subido tanto. Y ahora, vamos a leer ahí los versos 45, hermanos, por favor, del capítulo 2. Vamos a ver los versículos 36 también, por favor. Dice el versículo 36, estamos ahí, ¿verdad? El capítulo 2, ¿no? Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres esa cabeza de oro. Verso 45 dice: y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce y el barro, la plata y el oro. El gran Dios, aquí es la parte importantísima que quiero que veamos. Lo que Daniel le dice a este rey. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, no ante el Dios del cielo, porque él no veía al Dios del cielo. Y a veces, hermanos, nosotros como humanos no vemos al Dios, y pues ¿dónde está? Hermano, Jesucristo está aquí, hermanos, porque Él lo prometió. Y a Él es al quien tenemos que adorar, y solamente a Él es al que tenemos que darle honra y gloria. A veces, hermanos, las personas desafortunadamente ponen sus ojos, ya sea en el pastor, en el evangelista, en el cantante, cantantes cristianos y tanta cosa, en música. Pero hermanos, la adoración es solamente para el Señor Jesucristo. Él fue el que murió por ti, por tus pecados, por mí, por nosotros, y Él es el que quiere salvar las almas de cada persona en este planeta Tierra. Nadie más, hermano. Y Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Versículo 46 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda la provincia, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahí Daniel ya intercede por sus compañeros, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Ahora, después de eso, en el capítulo 3, hermano, ahí encontramos, usted lee el resto, si quiere, si se interesa, quiere leer, pues lea el resto de los versículos, los pasajes de los capítulos que estamos estudiando. Pero vemos, hermano, que en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor inmediatamente manda hacerse una estatua, y de puro oro. ¿Y cuál era el propósito? Que a esa estatua se le adorara. Quería que la adoraran todos. Versículo 11 del capítulo 3, hermano, por favor, dice ahí, dice: y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y luego dice: hay unos varones, le dicen a Nabucodonosor, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado,
no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y luego dice el versículo 22: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, es verdad. Solamente eran 3, pero, y dice: ¿por qué estoy viendo 4? Yo estoy viendo a una persona más ahí con ellos. Y se ve como hijo de los dioses. Hermano, todo esto fue algo que impactó mucho la vida de Nabucodonosor. Impactó muchísimo. Pero ni aún así se convirtió al Dios verdadero. Interesante. No se convirtió. No hubo una conversión en él. Veamos lo que dicen los versículos. Los versículos al final. Dice versículo 27, versículo 26, dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Qué es lo que sucedió ahí, hermano? Un tremendo testimonio para toda esa gente que les rodeaba. Tremendo testimonio. Las personas, hermanos, ellos lo presenciaron. No tenía nadie que decirles o que explicarles, no, si lo estaban viendo con sus propios ojos, lo que había sucedido, que estas personas los habían metido al horno de fuego ardiendo. Las personas que los aventaron ahí murieron al tiempo de acercarse para ponerlos en el horno de fuego, murieron. Y Sadrach, Mesach y Abed-Negó no les pasó absolutamente nada, ni siquiera un cabello se les quemó. Y toda la gente que ahí estaba se dieron cuenta, presenciaron eso. ¿Para qué sirvió todo esto? Testimonio para todos ellos. Ahora, si creyeron o no creyeron, esa ya es otra cosa.
Porque ni siquiera el rey Nabucodonosor, hermano, había doblegado su corazón al Dios verdadero. Con todo eso, no había podido humillarse y reconocer que Dios es el Todopoderoso y que nosotros dependemos de Él. Dice el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Note usted, hermanos, dice el Dios de ellos, no el mío, pero el de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Pero después, vemos en el capítulo 4, hermano, lo que leímos hoy, que se le vuelve a olvidar al rey Nabucodonosor. Se le vuelve a olvidar y está con tremenda soberbia. Y dice él, ¿quién es el que ha levantado todo este imperio? ¿Quién es el que ha hecho todo esto? Sino yo, para mi gloria. Siendo que ya Daniel le había prevenido y le había aconsejado, le dice, humíllate delante de Dios, redime tus pecados, reconoce que es Dios el que hace todas las cosas es el Señor el que hace. Él es el que pone, Él es el que quita. Y él dice, aquí yo y solamente yo. No, o sea que no le aprovechó, hermano, no le aprovechó todo lo que había visto. Qué triste, hermano. A mí me pone a pensar esto, digo yo, Señor, por favor, ten misericordia de mí. No quiero ser una persona, un Nabucodonosor antes de su disciplina. Quiero ser un Nabucodonosor después de la disciplina. Dios tuvo que disciplinarlo. Era una persona que iba a creer, de alguna manera iba a creer, iba a ser salvo, pero Dios tuvo que pasarlo por una disciplina tan dura, 7 años humillado como una bestia, comportándose como una bestia, como un loco, comiendo quién sabe qué, zacate, hierbas. Las uñas le crecieron, su cuerpo se le llenó de como plumas de águila. Una persona despreciable, loco, después de haber sido un hombre tan excelso, tan grandioso, maravilloso, tan inteligente, tan entendido, no para Dios o no con las cosas de Dios, pero era muy sabio, era muy astuto, muy inteligente, porque la sabiduría viene del Señor. Pero si era una persona, me imagino, muy inteligente, hermano, para haber conquistado, para tener ese reino tan grande, maravilloso. Pero todo lo que había visto, hermano, no le aprovechó, no le había aprovechado. Y gracias a Dios, hermano, porque Dios le dio tantas oportunidades. Vamos al versículo 16 del capítulo 4, por favor, hermanos. Dice, cuando Daniel viene y le trae, le interpreta el sueño, le dice aquí el versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna y el reino de los hombres, el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A quien quiere lo da y a quien quiere lo quita. Versículo
25, hermanos. Le dice, bueno, el 24 dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Versículo 25 dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta, note usted esto, hasta que conozcas, en otras palabras, que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y versículo 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra las cepas de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, pero luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, en otras palabras, hermano, cuando te humilles, cuando seas humilde, entonces te va a restaurar el reino y te va a dar todo lo que tienes ahora, te volverá a ser dado, pero hasta que reconozcas que Dios es el dueño de todo, que Él es el que da, Él es el que quita, Él es el que pone, Él es el soberano, porque no somos nada sin el Señor, hermanos. No somos absolutamente nada sin Dios. Tristemente, hermanos, este hombre, este rey, a pesar de todo lo que había visto, andaba con soberbia, muy altivo, creído de que él era el que podía hacer y deshacer, y Dios tuvo que humillarlo. Dice el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Le dice Daniel, mira, te voy a dar un consejo, acéptalo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, pasó un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Se da cuenta, hermano? Hermano, miren, que esto nos sirva de experiencia, hermano, que no andemos con altivez, con orgullo, porque Dios puede humillarnos, hermano. Tenemos que ser humildes, reconocer, si usted está haciendo lo que está haciendo es porque Dios lo puso. Pero si eso se nos sube a la cabeza, hermano, Dios puede quitarlo, porque, hermano, nadie somos indispensables en nada, en ninguna parte, ni en la obra de Dios, ni en un trabajo, ni en ninguna parte. Dios puede quitar, puede poner a otro. Así de sencillo. No importa, aunque sea el pastor, aunque sea yo, si no soy obediente a Dios, si no soy humilde y no estoy haciendo las cosas como Dios me manda, Dios puede quitarme y poner a otro. Así de sencillo. O sea, Él es el soberano, Él es el todopoderoso, de Él dependemos y de Él debemos de depender. Daniel le dice al rey, acepta mi consejo, mira, arrepiéntete, humíllate. Pero dice que pasaron 12 meses y el rey, el versículo 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. En otras palabras, en ese momento
Él reconoció que necesitaba del Señor, necesitaba de Dios. En ese momento su corazón se doblegó, se humilló, se arrepintió, pidió perdón, porque dice que alzó sus ojos al cielo. Y eso encierra muchas cosas. Se humilló, reconoció que Él es el soberano. Tanto que Daniel le había hablado, tanto que había visto, tanto que había escuchado. Y para quedar en esa situación, un hombre tan altivo, tan grande, tan valeroso, y llegar a ser como una bestia encadenado, no sé cómo lo tendrían, hasta que pero pasaron 7 años, 7 años de disciplina. 7 años son 7 años largos, hermano, especialmente estando en esa condición. Dice versículo 34, mas al fin de los 7 años, al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. ¿Y qué sucedió? Dice, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ya no más a Sadrach, Mesach y Abednego. Ya no más a los cantantes esos supuestos cristianos. Ya no más al pastor. Ya no más al evangelista. Ya no más a Daniel. Ya no más a aquellas personas. No, al Señor, hermanos. Dice, alabé, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es eterno, por toda la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Otro gran milagro, hermanos. El reino se lo había Dios preservado a él. Dios lo había guardado el reino, y claro, en el sueño que él había tenido, la interpretación que Daniel le dio, ese era que en el tiempo que él se arrepintiera, se humillara, se arrepintiera y reconociera a Dios, ahí estaría el reino. Pero tenía que humillarse, tenía que reconocer al Altísimo. Dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede, claro que sí, humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, si tenemos una poquita de inteligencia, es porque Dios nos la ha dado, pero también Dios nos la puede quitar. Si hay algo de sabiduría en nuestra vida, es porque la hemos obtenido del Señor, por medio de la palabra de Dios, por el medio del temor al Señor. Pero si nos empezamos a andar con altivez, Dios puede quitar todo eso. Vemos aquí el ejemplo de este hombre, hermanos. Y dice aquí, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo que los que se enaltecían serían humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Espero que esto haya servido para nosotros, para nuestras vidas, para ponerlo en práctica, no solamente oírlo, sino... Y mire, nosotros no podemos, pero si le pedimos a Dios, Señor, por favor, ayúdame, quiero ser como ese Nabucodonosor, ya convertido al Señor, que solamente a ti te honre, a ti te glorifique, a ti te exalte. Desafortunadamente, hermanos, hace días estuve hablando con una persona que tiene su mirada puesta en los cantantes cristianos, y parece ser como que esos son los becerros de oro para estas personas. Los idolatran. No, hermanos, al Señor. Aliméntese de la palabra de Dios, no de cantos, no de canciones. Aliméntese de la palabra del Señor y adore solamente a Dios, no a los hombres. Nadie.
Nadie se merece ni la honra ni la gloria, solamente el Señor Jesucristo, porque fue el Señor Jesucristo el que murió por usted y por mí. Él fue el que dio su vida. Y Él nos ama mucho, mucho, ¿no? Estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, humillarse, venir a este planeta para que nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna. Que Dios nos ayude, que Dios los bendiga, ¿no? Padre, estamos en su presencia y le damos honra y gloria, Señor. Muchas gracias, Padre. Ayúdenos, oh Dios, a poner en práctica lo que hemos escuchado, y a usted le queremos dar la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.